Véngase para acá cerca, hombre. Sí, así no platican allá atrás. Aprendan a Iván y Rubén en primera fila. ¿Ya? Ya estamos. Ok, vamos a seguir con el libro de Yoná. Aunque lo que hemos visto no hemos comenzado a tocar el libro en sí, pero sí le estamos dando un contexto para poder entender la profundidad que tiene el libro de Yoná. Vamos a conocer un poquito más a Yoná. Según dice el Midrash Shohev Tov 26:7, el hijo de la viuda de Sarepta era Yoná ben Amitai. ¿Ya? Eso nos traslada entonces a la historia del primer libro de Reyes, capítulo 17, del verso 8 en adelante, cuando habla de el profeta Elías con la viuda de Sarepta, a donde él se va a ocultar. ¿Se recuerdan de esa historia? Les dije yo que la leyeran. ¿Ok? Entonces vamos a leer primer libro de Reyes 17, 8, 24. Dice, levántate, vete a... vino a él palabra de Yahvé diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y ahí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Yahvé, Elohim tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y después nos muramos. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello un pequeño pan cocido debajo de la ceniza y tráemelo, y después harás para ti y para tu hija. Estamos grabando, ¿verdad? Porque Yahvé, Elohim de Israel, dijo así, la tinaja de la harina no faltará, ni se disminuirá la vasija del aceite, hasta aquel día que Yahvé dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la vasija de aceite, conforme a la palabra de Yahvé que había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la señora de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Yahvé, dijo, Yahvé, Elohim mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido, matándole su hijo. Y se midió sobre el niño 3 veces, y clamó al Señor y dijo, Yahvé, Elohim mío, te ruego que vuelva el alma a este niño a sus entrañas. Y Yahvé oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo de la cámara a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Elohim, y que la palabra de Yahvé es verdad en tu boca. Entonces, el Midrash nos dice que este niño, el hijo de la viuda de Sarepta, que casi no aparece en la narrativa, sin embargo tiene una parte bien importante porque muere y Elías lo resucita, dice que es Yoná el profeta, Yoná ben Amitai. Eso nos hace a nosotros dirigir nuestra atención hacia la narrativa de la viuda de Sarepta, la visita de Eliahu a la viuda de Sarepta, y poder escudriñar un poco más en las escrituras y poder ver qué más conocemos acerca de Yoná. ¿Por qué la razón de todo esto?
Recordemos que cuando a su majestad Yeshua le piden una señal, le dice, no le será dada señal sino la señal de Yoná. Pero esa señal de Yoná, de que 3 días en la panza del pez o del monstruo marítimo, y 3 días y 3 noches, es mucho más profundo que todo eso, como lo hemos venido viendo. Entonces, vamos a ver cómo vamos a ir dilucidando todo esto. Permítame que ahí estamos. ¿Cómo vamos a ir enfocándonos en... ¿Leyeron la historia? Ya la leímos ahorita, ¿no? Vamos a conocer a Yoná. Dice en Lucas 4:24 y 25, dice, y añadió, hablando su majestad Yeshua, en verdad os digo que ningún profeta es grato en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo una gran hambre en toda la tierra. Recuérdense, para que anote ahí Yirmiyahu, ¿cuánto tiempo fue cerrado el cielo? 3 años y 6 meses, 3 años y medio, media semana. ¿Ya? Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Ya? Entonces, lo que nos está mostrando las palabras de su majestad Yeshua es que aunque habían muchas viudas y muchas necesitadas, por alguna razón específica, Eliahu fue enviado a esa mujer, la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Era una mujer especial? No lo sabemos. Pero su majestad Yeshua está hablando de que había un objetivo, algo específico, y que de entre todas las viudas que podían haber habido, esta viuda de Sarepta había sido escogida. Precisamente la madre de la que el Midrash nos dice que era la madre de Yoná, el profeta. Y lo mismo nos hace ver el Midrash, ¿no? Vamos bien. Es una mujer que en su peor momento se dispone a comer lo último que le queda, para luego morir junto a su hijo. Comenzamos a dar un poquito más de forma a la historia. En ese momento, cuando la esperanza se acaba para esta mujer, porque ella dijo, no, voy a agarró 2 leños, un puñado de harina, un poquito de aceite, voy a hacer un pan, nos lo comemos y nos dejaremos morir con mi hijo. Era lo último que le quedaba. La muerte para esta mujer, para esta casa, era, ¿cómo se dice? Inminente. En ese mismo momento llega el profeta Elías y da esperanza por medio de la palabra de Dios. Cuando ya todo se había acabado, cuando ya no había esperanza, cuando la muerte era solo de esperanza y en cualquier momento iba a llegar. En ese momento llega Elías con palabras de salvación y esperanza, diciendo, no se acabará la harina ni el aceite, pero antes dámelo primero a mí. Le pidió todavía un pedazo de pan primero antes, que lo que en Weir dice que lo que le dio es el jalá, porque la Torá especifica que siempre que se hacía pan se apartaba una parte y lo primero se le daba al sacerdote, siendo para esa casa la presencia de el Nabí Eliahu la representatividad del Eterno. Por eso la mujer lo que le está dando es el jalá, lo primero, lo que es del Eterno se lo dio, y después de eso no faltó la harina ni el aceite. Pero lo importante es que Eliahu llega con estas palabras precisamente cuando ya no hay esperanza para esta mujer ni su hijo.
un mensaje de vida cuando la muerte es inminente. ¿Verdad? En el momento cuando todo está bien, la palabra de Yahweh se cumple y hay alimento y vida. ¿Ya? El hijo muere. O sea, viene Eliahu y le da palabras. Se cumple la palabra y no falta la harina ni el aceite. Todo va bien. Nos hemos librado de la muerte, ¿no? Diría la mujer. Y el niño. Vino la palabra de Yahweh, el profeta está entre nosotros y ahora viviremos, porque no va a cesar la harina ni el aceite hasta que vuelva a llover sobre la tierra, según la palabra que le dijo. Entonces nos salvamos. En ese momento, el hijo de la mujer muere. Síganme la idea, por favor, que no se me distraiga. ¿Por qué se molesta y desconcierta tanto la mujer? Cuando ustedes ven en la narrativa, dicen, ¿qué me estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si al final de cuentas ella ya se había dispuesto a morir. O sea, si no hubiera sido por Eliahu, ya días antes había muerto. ¿Por qué ese desconcierto en la narrativa? Uno no lo podría entender. Si vengo yo y me voy a disponer a morir con mi hijo, o sea que ya 3 días después que sin comer ya vamos a morir, y viene el profeta y me da palabra y comienza a ver aceite y comienza a ver, y sigo comiendo y sigo comiendo, ¿ya? De repente me muero, ya. Supóngase que hayan pasado 15 días, gané 10 días, gané 11 días. ¿Por qué el desconcierto en la narrativa? Si cuando esta mujer ya se había dispuesto a morir junto con su hijo, ¿por qué ahora tanto desconcierto o tanta fatalidad ante la muerte de un hijo? Cuando el contexto era de una muerte inminente días atrás. ¿Me explico? ¿Por qué se me altera tanto? Entonces, el Midrash Tehilim 73 nos da una buena idea del por qué el desconcierto de esta mujer. Dice el Midrash que Eliahu le dijo a la mujer, después de comer, le dijo, soy yo el que traigo el mensaje de la salvación, pero después actuará tu hijo, pues él es el Mesías, Ben Yosef. Entonces, las esperanzas de esta mujer se dirigieron hacia su hijo, porque Eliahu solo iba a traer el mensaje de salvación, pero era su hijo la salvación. De repente, el niño muere. Entonces, todas las esperanzas se estaban perdiendo. Y no él era el Mashiach Ben Yosef. ¿No se les recuerda a ustedes el diálogo que el Mashiach tiene con los del camino de Emaús? Y no era este el Mesías. Nosotros creíamos que era el Mesías, pero murió. Lo mismo pasa con esta mujer. El profeta le dice, tu hijo es el Mashiach Ben Yosef, pero muere. Entonces ese es el reclamo de la mujer para el profeta. Y no tú me prometiste, y no tú me dijiste. El desconcierto es entonces porque las esperanzas estaban puestas en el hijo de la mujer. Pero el profeta Elías le devuelve la vida al niño. ¿Me siguen la idea? Primer libro de Reyes 17 y 19 dice, y él le respondió, dame a tu hijo. Y lo tomó del seno de ella y lo llevó al altillo. Es una de las traducciones más kosher, porque la palabra ahí es aliyá. Aliyá quiere decir a la parte alta. Se supone que había como un, ¿cómo le pueden llamar? Tapanco arriba. Hay una parte superior, no, un segundo piso, en donde ahí habitaban. Entonces dice que Elías lo subió. Literalmente lo que está diciendo, lo llevó a su lugar allá arriba, donde vivía, y lo acostó en su propia cama. Miren qué interesante, lo subió. Luego, literalmente el texto dice, se midió 3 veces sobre el niño. La palabra hebrea es medir, pero lo traducen como que se puso sobre él.
pero la palabra directa es medir. Luego se midió 3 veces sobre el niño y clamó a Yahweh diciendo: oh Yahweh, Dios mío, te ruego, haz volver el alma de este niño a él. Luego se midió 3 veces, dice el texto. Lo que voy a decir ahorita es sacado del libro de Weinberg, porque de veras, si yo les digo que yo entendí esto, ustedes van a creer que está jalado, y ustedes van a creer que yo, porque quiero que el Mashiach quepa en esto, jalo esa interpretación. Pero esas son las palabras de Weinberg, un judío ortodoxo que no cree que su majestad Yeshua es el Mashiach. Y él dice: Elías se midió sobre el niño. Elías se adapta a las medidas del niño. Las medidas del niño son su base para Elías. Al hacerlo, pide que la vida regrese. Logró hacer que la vida regresara, tomando como punto de partida las medidas del niño. Esas son palabras de Weinberg. Al igual que Eliseo con la Shumanita. ¿Se acuerdan ustedes de la Shumanita? Ambos se miden con el niño, porque Eliseo dice que se puso boca con boca, manos con manos, con el niño. Pero imagínense, las manos del hombre con versus del niño, él se ajustó a las medidas del niño, al igual que Elías. Y así lograron que la vida regresara. Ambos, Eliseo y Elías, en ambos casos son huéspedes en esa casa. Y literalmente el texto también dice que Eliseo, la habitación que le había hecho la Shumanita, era arriba. O sea que él subió también al niño como Elías lo subió. Pero lo interesante es que según la Cábala de Weiser, lo extraordinario ahí que muestra el texto es que Elías se ajustó a las medidas del niño. Y basado en esas medidas, él solicitó que la vida regresara a esa casa. Porque ¿qué pasa en un hogar donde hay un muerto? No es que en esa habitación hay un muerto. Todo el ambiente de la casa se respira el espíritu de la muerte. Hay dolor en todas las habitaciones. La muerte llegó a esa casa. Elías toma al niño, lo sube a su habitación, lo pone sobre su propia cama y se mide sobre el niño 3 veces y ruega porque la vida regrese a esa casa, y la vida regresa. Según Weider, eso sucedió debido a que él se ajustó a las medidas del niño y se basó en las medidas del niño. Eso lo dice. La verdad que si yo le digo que yo le hubiera dicho, la miran muy jalado, pero no lo dije yo, lo dice Weider. Otra parte bien importante es que Yoná es presentado como el hijo de la viuda, en donde la paternidad está oculta, pues la madre es una viuda, y en la narrativa no se habla nada del padre. ¿Ya? No, la deuda era de la Shumanita. No, tampoco. La Shumanita tenía dinero. El caso de Eliseo fue con otra viuda de un profeta que había dejado deudas. No, pero esos son otro caso. Entonces, otra cosa, un punto bien importante aquí, es que la paternidad de Yoná está oculta, como también la del Mashiach, Ben Yosef, una paternidad oculta. El Seder Hadorot dice: Java reencarnó en Sara, Hana, la Shumanita y la viuda de Sarepta. Eso quiere decir que en una medida oculta, esto no estamos hablando de algo literal, sino que en alguna medida oculta, los sabios encuentran una relación entre Java y estas 4 mujeres.
¿Ya? Y la relación que ellos tienen lo sacan a la nidá, jalá y jalakat janer. Eso quiere decir las leyes de nidá, el estado de la mujer en sus días de menstruación. Jalá se refiere a la porción de pan que se entrega, y jadlakat janer es el encendido de las velas. Todo eso, dicen ellos, lo tenía Java, y eso mismo tenía Sara, y eso mismo tenía la Shumanita, y eso mismo tenía la viuda de Sarepta. Miren qué interesante cómo la tradición une a estas mujeres a través de estos principios. Nidá, ¿qué es Nidá? Es el estado de la dualidad. En el caso, en la relación 1-2-1. 1 es cuando la mujer se hace ejad con su esposo. Nidá es cuando se aparta y se convierte en dualidad para luego llegar a la unidad. ¿Sí? La mujer está apartada para dar vida luego. Es un apartamento temporal. Es un tiempo limitado en que la mujer está apartada de su esposo. También nidá es el estado de toda mujer soltera. ¿Sabían ustedes eso? Cuando una mujer se va a casar, supuestamente virgen, ella, y hay dentro de la ceremonia prenupcial una ceremonia donde sus amigas la acompañan a hacer su tevilá para salir del estado de nidá, y así el hombre, su futuro esposo, se podrá unir a ella. Si alguien tiene relaciones con una mujer soltera, tuvo relaciones con una mujer en estado de nidá, que la Torá condena, y que el profeta Ezequiel y no me acuerdo que Isaías lo comparan a un asesino o a un adúltero por tener relaciones con una mujer en estado de nidá. Entonces el estado de nidá es el estado de una soltera, y también es un periodo de infertilidad, digamos, pues no está teniendo relaciones sexuales con su esposo. ¿Cómo podrá quedar embarazada si está apartada? Esas son las ideas que nos da lo que la tradición nos está diciendo, que traslada desde Java, ¿qué quiere decir Java? Dadora de vida, y lo relacionan con Sara, con la Shumanita, y lo relacionan con la viuda de Sarepta, el estado de nidá. Ahí van jalando ideas ustedes, ¿no? Como una novela que uno va como queriendo entender, como la ley y el orden, que ahí, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el asesino? ¿Verdad? Ahí van dando sus ideas. Jalá es apartar lo primero para Yahweh, que es, ¿se recuerdan lo que la Shumanita le da a Elías? El jalá. Jalá se refiere también en una parte mística al origen del hombre, porque el origen del hombre está con Yahweh. Cuando nosotros le damos lo primero al Eterno, le estamos devolviendo, y de esa manera el hombre retorna a su origen. Y eso es lo que reconoce Java cuando peca, que no reconoció a Adán. Por eso se le llama dadora de vida, porque reconoce el origen. Cuando Adán miente, ¿verdad?, no acepta su responsabilidad, la mujer que tú me diste, entonces él desconoce su origen, su función, quién es. La mujer la acepta y dice, me engañó la serpiente, y por eso es que ella es dadora de vida, porque fue después de eso que Adán le pone el nombre de Java, después precisamente de eso, porque ella se convierte en dadora de vida. Por eso es que la simiente de la que se le habla, que pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de Java, de la mujer, pues la mujer no tiene simiente, es esa misma simiente que se le promete a Abraham, que se le promete a Isaac, que se le promete a Israel y se le promete a David.
Entonces miren cómo todas esas ideas es la que el Midrash está relacionando cuando dice que Java reencarnó en Sara, en la Shumanita y en la viuda de Sarepta. O sea que ellos están viendo en la viuda de Sarepta una dadora de vida, alguien que reconoce el origen de todo, alguien que está apartada, nidá. ¿Me siguen ahí? Y ahora el encendido de velas al inicio del Shabbat, pero también al inicio de la creación. El encendido de las velas expresa lo contrario a la evolución y el desarrollo de la materialidad. ¿Por qué? Porque, yo lo había escrito ahí, pero lo tengo en la mente. Porque la vela se consume al dar luz, se consume por el fuego. Por eso la vida de la vela se consume al transcurrir el tiempo. Por eso el encendido de velas es contrario a la ley de la evolución y del desarrollo de la materialidad. Con eso se frena esa ley, por eso se enciende en la festividad y al abrir Shabbat, porque separa todo. Entonces Weirem también hace relación a que se encendieron unas velas antes de la creación, y por eso Java, que conoce esto, le hereda todo esto a las mujeres en la tradición, el encendido de las velas. Y eso lo ve la tradición también en la viuda de Sarepta, que es la madre del profeta Yonah, que es Mashiach ben Yosef, según la tradición. Entonces ya vemos cómo, por eso la introducción en la semana pasada, de que el lenguaje del profeta es evocativo, metafórico, para transmitir un mensaje que está más allá de la letra. Vamos a ver cuando comencemos a estudiar el libro ya de Yonah, cómo en la narrativa del libro de Yonah vamos a identificar nosotros un mensaje sumamente profundo, como lo estamos viendo ahorita en la narrativa de Sarepta, de la viuda de Sarepta. La madre de Yonah era de la tribu de Asher, según el Talmud de Jerusalén en su tratado Sukkah 5.1. La madre de Yonah era de la tribu de Asher, o sea, la viuda de Sarepta era de la tribu de Asher. ¿Y qué tiene que ver eso con que era de la tribu de Asher? Asher es el octavo hijo de Jacob, o sea, el hijo número 8. Y ahí donde comienza la gematría a darnos un mensaje. Esta mujer en la narración es alegóricamente la Shejina. Su casa es este mundo, porque la Shejina vive en el exilio y es lo que da vida en el exilio, y es lo único que puede sacar al mundo de su exilio, la Shejina. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces su casa es este mundo. Eso es lo que nos muestra ese número 8, que nos muestra en la madre, porque era de la tribu de Asher. ¿Qué nos dice la sequía? La sequía es el tiempo cuando la bendición del Eterno abandona a este mundo, porque deja de llover. Entonces la tierra no da su fruto. Refleja una separación del Eterno, refleja la muerte. Cuando deja de caer la bendición, se seca la tierra y no puede dar vida. Por lo tanto, lo que se habla es muerte, como la mujer de Sarepta, que se disponía a encontrarse con la muerte juntamente con su hijo después de comerse el último bocado que les quedaba. Y en ese momento llega Elías, en el peor de los momentos,
como en el tiempo que vino su majestad Yeshua, el libro de Daniel dice, cuando el pecado del pueblo llegue al colmo, esa es la época cuando llega el Mashiach, cuando llega Elías a anunciar la salvación. El Talmud dice también que el Mashiach vendría sobre una generación totalmente pecadora o sobre una generación totalmente justa. Sacamos la conclusión, si es totalmente pecadora, como Mashiach ben Yosef, y si es totalmente justa, como Mashiach ben David. O sea, Daniel, en la época del tiempo que el pecado del pueblo llega al colmo, y según el Talmud, cuando todo el pueblo sea totalmente pecador, ese es el momento en donde viene el Mashiach ben Yosef, anunciado por Eliyahu. Igual que en la narrativa, cuando la mujer se dispone a comer su último bocado y morir juntamente con su hijo. La narrativa nos dice que esta mujer traía 2 leños para encender fuego y disponerse a cocer su harina. Los leños nos habla del tiempo pasado, porque el árbol es la vida, es el presente. Los leños nos hablan entonces de un tiempo que ya pasó, lo que fue, pero ya no es. Y eso es lo que la mujer está recolectando, como alguien que está añorando lo que vivió tiempos atrás, pero que ya no es una realidad. Como dicen muchos, que cuando se acerca la muerte, comenzamos a recordar todo lo bueno que pasó en nuestra vida, pero que ya no es. Así esta mujer recoge 2 leños que representan algo que ya pasó, pero que ya no es, como añorando. Cuando nos habla la narrativa de que ella está recogiendo los leños, nos habla de un tiempo previo al Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat está prohibido recoger leños. Y en la semana del Talmud, de la creación, cuando dice que este mundo durará 6,000 años, entonces nos está hablando que en este tiempo, este momento de dureza es previo a la entrada del Shabbat. ¿Me siguen ahí la idea? 2 leños también nos recuerdan las 2 varas de Ezequiel 37. Una es Judá y la otra es Efraín. Interesante que esta mujer trae los 2 leños, uno Judá y otro Efraín. El profeta Elías llega cuando ya no hay esperanza, cuando se preparan para morir, y entonces él lleva la salvación. Como Pinjas, cuando ya nadie obedecía a Moshe y el pueblo se estaba muriendo, él viene y con un acto violento frena la plaga y salva al pueblo. En un tiempo cuando ya nadie obedecía a Moshe, porque ustedes ven en la narrativa de Pinjas, ¿verdad? No obedecieron a Moshe, y estos 2, con Simri, con Cosbi, dice que frente a Moshe y Aarón fueron a tener relaciones. O sea, ya nadie respetaba a Moshe. En esos tiempos llega Eliyahu con la salvación. Por eso los Midrash, que es un Midrash, dicen que Pinjas es Eliyahu. No es que haya reencarnado, o como algunos han interpretado los Midrash, diciendo que Pinjas vivió 1000 años, porque Pinjas es Eliyahu, sino que están viendo que la función y el papel que está haciendo Eliyahu es el mismo que hizo Pinjas, llevando salvación cuando ya todo estaba perdido. Y también ese espíritu de celoso por el Eterno. Lo mismo que hizo Pinjas es lo que hizo Eliyahu con los profetas, mandarlos a matar. Pero ven cómo está relacionado las 2 cosas. Con la resucitación de Yoná, Elías trae al mundo por venir a este mundo, conectando a este mundo con la vida después de la muerte. Porque la muerte ya había llegado al hogar, el niño se había muerto. Con la labor de Elías, él hace que la vida regrese a ese hogar,
que es el mundo. Y así la muerte es vencida en la casa de la viuda de Sarepta. De alguna manera se entiende que él trajo esa vida del Olam Jabá, del mundo por venir, aquello que está más allá de la muerte, y lo trajo para este mundo presente, para el Olam Hazé. Y así pudo dar vida al niño, siempre y cuando, según Weinberg, se midió con el niño y tomó como base las medidas del niño para clamar esa vida del Olam Jabá y traerlo al Olam Hazé. Y así vence a la muerte que está reinando en este mundo, midiéndose con ese hijo de la mujer que la Torah oral dice que es Mashiach ben Yosef. ¿Vamos bien? Seguimos, sí, paramos. No se van a dormir. Yoná con su madre viuda viven en Sarepta de Sidón. Sarepta significa purificación. Sidón significa pescar. ¿Y qué van a pescar? Peces, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo esto está sucediendo, si la casa es el mundo, y estamos hablando de un tiempo, todo esto está sucediendo en un tiempo de purificación. Y ahí es donde llega el Yajo, cuando la creación, el mundo, se está purificando. ¿Estamos? Pero lo importante que es Sarepta de Sidón. Hay una relación con los peces. ¿Y qué tienen que ver los peces aquí? Génesis 48:16. Cuando Jacob está bendiciendo a Efraín y Manashe, que el ángel que me redime de todos los males bendiga a estos jóvenes y que mi nombre sea declarado sobre ellos y el nombre de mis antepasados, Abraham e Isaac, y que proliferen abundantemente como peces dentro de la tierra. O sea, la casa de Efraín está íntimamente relacionada con los peces. Entonces Sarepta de Sidón es un lugar donde se pesca. ¿A que no saben dónde queda Sarepta de Sidón? En el reino del norte, en la casa de Israel. Elías es un profeta que realizó su labor profética en las 10 tribus del norte. El rey se llamaba, ¿no? Y la mujer, ¿cómo se llamaba? La que dirigía a los profetas de Baal. Jezabel, el esposo de Jezabel, era el rey de las 10 tribus de la casa de Israel. Acab. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que cuando dice de Sidón, habla de los peces. Tiene que ver con Efraín. Y Efraín representa a la casa de Yosef. Por eso es Mashiach ben Yosef. Porque su función, gracias, como Mashiach, está íntimamente relacionada con la casa de Efraín. ¿Me siguen hasta aquí? Está todo, ¿verdad? Estoy haciendo pensar, qué bueno. Ella se dispone a hacer su pan, su último pan. Es que todo esto tiene relación. ¿Por qué se pone a hacer pan? Porque si realmente es una ciudad pesquera, como lo dice el nombre, ¿por qué no van al mar y pescan? ¿Ya? Por eso esta mujer se dispone a hacer su pan, su último pan, y esta historia se desarrolla en el reino del norte, en la casa de Efraín. Ya díganme ustedes, ya Judá, ya concreta algo. El pan y el norte. Pan y el norte están íntimamente relacionados.
En el lugar santo del tabernáculo, los panes de la proposición están del lado norte. Del lado sur está la menorá. Por eso es que el lado norte está íntimamente relacionado en una simbología con el pan. Y el lado sur con la menorá, la luz. El norte es la casa de Israel y el sur es Judá, como geográficamente estaban en la tierra de Israel. El reino del norte, la casa de Israel, y el reino del sur, la casa de Judá. ¿Me siguen hasta ahí? Ahorita ya nos vamos metiendo, ya ahorita ya va por las rodillas el agua, ya un poquito vamos a ir metiendo un poquito más. El pan y el norte están íntimamente relacionados con el Mashiach ben Yosef y la casa de Efraín. Así como el sur y la menorá están relacionados con el Mashiach ben David y con la casa de Judá. Eso fue lo que aprendí ahora. Lo que vamos a ver entre un ratito es Judá, alguna luz más que nos llegó acerca de la función de Judá, de Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef es visto en la Cábala como la parte física, lo bajo, el cuerpo. Por eso habla de un sacrificio, de una muerte, de enfermedad, de atadura. Me refiero a atadura porque ya vimos cuando dice que por sus llagas fuimos sanados. No es por su llaga, sino por su atadura fuimos sanados. Porque es la Mashiach ben Yosef tiene una relación intrínseca con lo físico, con lo material. Por eso en la Kabbalah se le pone que él es la parte del cuerpo, lo bajo, y el Mashiach ben David como la parte espiritual, lo alto, lo sublime, el alma. Entonces cuando unimos a Mashiach ben Yosef con Mashiach ben David, tenemos un ser viviente, como lo dice Bereshit 2:4, ¿no? Hizo el de la arena de la tierra, hizo el cuerpo, luego insufló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, Nefesh Hayah. Entonces es la unión de Mashiach ben Yosef con Mashiach ben David lo que da vida, no solo Mashiach ben Yosef. Los voy a ver así por debajo del libro. Otro pasito más adentro. La unión de estos dos conceptos mesiánicos es lo que trae la vida a este mundo. Así como la unión de las dos varas y la unión de estos dos leños de la mujer, de la madre, del hijo. Cuando el sur y el norte se unen, cuando el Ben Yosef y el Ben David se unen, cuando el pan y la menorá se unen, esta mujer en la narrativa no dice que hizo fuego, se disponía a hacer fuego. El fuego que alumbra ya nos tiene una connotación de la menorá, pero solo el pan, ya el norte. Si en la narrativa esta mujer enciende el fuego, estaría uniendo la menorá con el pan, estaría uniendo las dos varas, estaría uniendo lo físico con lo espiritual, y ahí terminaría la historia.
¿Me siguen? El Mashiach ben Yosef nació, según la profecía, en Betlehem, o casa del pan. ¿Por qué? Porque Mashiach ben Yosef está íntimamente relacionado con el pan y con el norte. Por eso tenía que ser en Betlehem, la casa del pan, que aunque geográficamente no esté en la parte sur de la tierra de Israel, el pan está relacionado con el reino del norte, la parte física. El propio Mashiach, como Ben Yosef, se presenta como el pan que cae del cielo. ¿Por qué? Porque en un nivel místico, el pan, Mashiach ben Yosef, el norte, están íntimamente relacionados. Son señales, son como códigos, pistas, que había sido dejado dentro de la Torah oral y que su majestad Yeshua se presenta como tal, y solo aquel que tiene esos códigos o tiene esas pistas comienza a unirlo todo. Como decíamos al principio, ¿no? O fue la semana pasada, no fue en otro estudio, ¿no? Cuando en Isaías platicábamos con Baruch de que de alguna manera todo esto estaba, pero Judá, sin la revelación de su majestad Yeshua como el Mashiach, enlazó todas las piezas, pero de una manera equivocada, y llegaron a conclusiones equivocadas. La cuestión es unir todo esto en la forma correcta para llegar a las conclusiones correctas. ¿Ya? Mashiach ben Yosef restaura y da vida a lo físico, a lo muerto, lo que está alejado de Yahweh. Así como el pan de vida, que da vida al que está dispuesto a morir, pero al comerlo regresa el aliento, regresa la esperanza. Como esta madre con su hijo, que se disponían a comer y a morir, porque ya no había más pan. ¿Me siguen? Mashiach ben David, como la menorá, da luz y eleva lo que ya ha sido restaurado. Revela nuevas cosas, las cosas espirituales. Por eso está representado el Mashiach ben David como la menorá en el lugar santo, que ilumina con una luz espiritual. Si se dan cuenta, en el lugar santo está de un lado, ahí pueden ver, el pan de la proposición, y en el lado opuesto tenemos la menorá, una luz que nos habla de lo sublime, pero el pan nos habla de lo físico. ¿Qué es el pan? El pan es el resultado de la labor que el hombre hace de lo que la tierra le da. ¿El pan es obra de Dios o de los hombres? Es obra de los hombres. ¿Sí? Porque el Eterno da el trigo, pero el hombre tiene que trabajar lo que el Eterno le da para poder ser pan y alimentarse. No nos vamos a comer las hojitas de trigo. Es necesaria la obra del hombre. Por eso el pan representa al Mashiach ben Yosef. La parte menos sublime, lo corporal, lo físico, lo tangible. Y del otro lado tenemos al Mashiach ben David, la menorá, la luz, lo sublime, lo espiritual, lo que ilumina, lo que revela. ¿Sí? No, bueno, sí, pero no está claro cuando dice que las mechas deben de estar dirigidas hacia el lugar santísimo, porque dice hacia el poniente o hacia la mecha central. No dice que hacia los panes. ¿A eso te referís? A las... Pues no está claro. Debería de tener definitivamente una connotación, pero todavía nosotros no tenemos en el texto claro qué es lo que realmente dice. Pero todo tiene una relación, porque ¿para qué se tomó la Torá el tiempo para especificar hacia dónde tienen que estar dirigidas esas mechas? Para que quedara escrito, ¿no? Debe de tener algo, por supuesto, pero nosotros todavía no hemos llegado hacia eso. Pero ya ven las dos cosas opuestas.
Vamos a... Aquí ya rebasamos un límite de luz que teníamos anteriormente. Solo fíjense qué dice su majestad Yeshua en Juan 3, 9 al 12. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yeshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, pan, norte, físico, Mashiach ben Yosef, y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Menorá, Sur, Mashiach ben David. O sea, si no puedes ver al Mashiach ben Yosef, el Mashiach ben David menos. Pero lo interesante es que el Mashiach ben David, el Mashiach ben Yosef, no tiene como función específica, según el misticismo hebreo, revelar cosas sublimes, sino es el Mashiach ben David. Vamos a ver. Es la primera vez que lo voy a decir en voz alta. Podemos hablar de un Mashiach ben Yosef y un Mashiach ben David, como el mismo Weiner dice en su libro, que parecieran dos personajes distintos, pero son uno solo. O sea, cuando hablamos de las labores que realiza o propósitos de cada uno, parecieran tan antagónicos que parecieran dos. Es más, hay quienes piensan que son dos. Y son tan distintas las funciones, como el pan, que es lo físico, y lo espiritual, como el cuerpo y el alma, pero en realidad son uno. Lo difícil es saber cómo funciona todo esto, porque al final es un mismo Mashiach. ¿Sí? Según el diagrama que habíamos visto nosotros, el Mashiach ben Yosef muere y luego asciende. Ese ascenso al Ein Sof provoca no solo el vacío que genera una búsqueda por los que nos quedamos aquí abajo, sino también desciende una ruaj. Les pregunto, esa ruaj que desciende es del Mashiach, ¿verdad? Porque él dijo el espíritu de verdad y él dijo yo soy la verdad. Ahora les pregunto, ¿es el espíritu de Mashiach ben Yosef o de Mashiach ben David? Porque los propios discípulos no entendieron las cosas hasta que esa ruaj descendió sobre ellos. Puede ser un anticipo del Mashiach ben David, porque su función es revelar las cosas sublimes. Y si la salvación y la vida que está después de la muerte llega a este mundo, según lo que hemos visto, solo llega cuando el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David se unen. Y para que eso sea una realidad en nuestra vida, dentro de nosotros tendría que estar ese Mashiach ben Yosef y también el efecto de un Mashiach ben David, que revela, que eleva lo que el Mashiach ben Yosef ha sanado o ha salvado o vivificado. Ahora viene hacia mí, porque comienzo a atar cabos de estudios que dimos hace años cuando dijimos, por eso está en nuestro Sidur, que así como la paloma halló donde reposar la paloma de Yonah halló donde reposar sus patas, así Mashiach ben David encuentre un lugar entre nosotros. Pero ¿qué significa que encuentre un lugar entre nosotros? Que seamos similar, ley de similitud de forma.
de alguna manera ese espíritu de Mashiach que vino después del sacrificio, como Mashiach ben Yosef, es lo que nos va a llevar al Mashiach ben David. Y en alguna medida, ¿sí? En alguna medida, dentro de nosotros, esos dos leños, esas dos varas, esos dos Mashiach se han unido en nuestro corazón. Por eso tenemos luz. Por eso tenemos vida. Y podemos decir que la vida que está más allá de la muerte ha llegado a nuestra vida. Porque se han unido las dos varas dentro de nosotros. Por eso podemos, en lo interior de nuestro corazón, vislumbrar a su majestad Yeshua como nuestro Rey. Porque comienzo a tal y me pregunto por qué el Eterno puso en nuestro corazón llamar al Mashiach como su majestad Yeshua. Aunque muchos dicen que estamos equivocados, porque Él no es Rey, sino sumo sacerdote. Hasta que venga como Ben David, Él va a ser a Rey. Sin embargo, para nosotros ya lo es. Porque esa función de Mashiach ben David ya está en nuestro corazón. Por eso lo podemos ver como Rey. Aunque algunos no lo puedan ver aún como tal. Ahora comienzo a entender por qué el Eterno nos dio ciertos estudios hace años, cierto comprendimiento, porque ahora entiendo que de alguna manera el espíritu de Mashiach ben David se anticipó a la venida física de Mashiach ben David, y esa anticipación, esa ruaj, habita en nosotros. La labor del Mashiach ben Yosef con la anticipación del Mashiach ben David llega a nosotros y está en nosotros. Como decía Rab Shaul, presumiendo a él de lo que se le había revelado. Ustedes saben que a mí se me ha revelado misterios que no habían sido revelados antes a los hijos de los hombres. Esa es la función de Mashiach ben David, no de ben Yosef. Revelar, iluminar. Ahí va la pita, Baruch. Concordaría ahí con lo que dice Rab Shaul, que a que Pilar el cuerpo, él es la cabeza, el cuerpo Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Sí, pero porque él lo que viene es a restituir lo físico, la materia, lo corpóreo. Por eso habla de la Kehilá como un cuerpo. Y al Mashiach ben David lo que viene a vivificar. Por eso tenemos nosotros a unos discípulos que, aunque hubieran recibido enseñanza directa de él, no habían entendido nada sobre su muerte y sacrificio. Cuando lo fueron a enterar, ellos ya estaban vencidos, no comprendían. Todo eso vino hasta que la ruaj que él había ofrecido descendió. Pero esa ruaj tiene que ser ya anticipación de Ben David, para que revele, ilumine, haga ascender hacia los misterios espirituales. De ahí es donde lo que Mashiach ben Yosef restaura, el Mashiach ben David eleva y vivifica. Por eso existe entre nosotros, cuando oramos, cuando nos presentamos delante del Eterno, permanece en nuestro corazón un sentimiento de inmundicia, de pecador, de inmerecedor, ¿me explico? Sin embargo, existe algo entre nosotros que nos dice dentro de nuestro corazón que somos hijos, que Él nos ama, que su bondad está con nosotros, que su misericordia nos acompaña día tras día. Entonces genera esa doble emoción de inmerecedor y de merecedor, con la que tenemos que lidiar en medio de la oración.
porque es una pelea entre Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Pero es cuando nos unimos, cuando ya unimos esos dos labores mesiánicas en nuestro corazón, es cuando encontramos ese equilibrio, esa sobriedad, cuando nos presentamos delante del Eterno. Podemos gozar de una victoria sobre la muerte sin que esa victoria genere arrogancia o humanidad en nuestras vidas, y que todavía tengamos piedad por aquellos que están donde nosotros estábamos antes de que el Mashiach ben Yosef llegara a nuestra vida. Entonces mantenemos esa sublimidad del Mashiach ben David, pero con los pies sobre la tierra, como el Mashiach ben Yosef. Esto va a generar un montón de pensamientos, un montón de opiniones, y que, como decíamos y hemos dicho siempre y diremos, aquí cualquier duda la ampliamos. Y entonces ahora eso generó más inquietudes sobre nosotros, que conforme la bondad del Eterno nos va a ir mostrando las respuestas. Eso sucede cuando llegamos a una frontera de nuestra luz y la rebasamos. Sentimos inseguridad, esa es la sensación. Eso es como porque todo lo que pensábamos que encajaba va más allá de lo que pensábamos. Y entonces todavía nos falta la segunda parte de ir encajando más allá de la frontera que habíamos tenido. ¿Sigo? Y entonces al final, ¿quién es Yonah? Ya comienzo a aterrizar. Gracias por haber volado con nosotros. Nos vamos aproximando a la ciudad de Guatemala. ¿Quién es Yonah? Según la tradición, Yonah salió de los huesos secos de Ezequiel 37. Históricamente no los vamos nosotros a relacionar, por supuesto. Es más, Ezequiel 37 es una visión, o sea, el valle de los huesos secos no existió. Porque el Midrash nos dice que entre esos huesos secos que revivieron con Ezequiel en la visión, de ahí salió Yonah. Esos huesos secos que, según la misma tradición, son los huesos secos de Efraín, cuando salieron de Mizraim anticipadamente, creyendo que era el tiempo del exilio prometido por el Eterno. Salieron 30 años antes. Se recuerdan que por eso dice la Torá que no los llevó por un camino, sino que se los llevó por otro, para que no tuvieran miedo, porque ahí estaban tirados sus huesos secos. Entonces la tradición nos está hablando de un Yonah que nace después de la muerte. Un Yonah que es descendiente de la resurrección, producto de la unificación del alma con el cuerpo. Me estoy refiriendo a Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Pero también a la unión de un alma con el cuerpo después de que el alma ya se había despedido de su cuerpo. Yonah procede de aquella unidad que ya dejó a la muerte atrás de ella. Una muerte que ha sido vencida. Yonah, en su propia naturaleza, nos habla de un ser que viene de los muertos, de un ser que ya venció a la muerte. La muerte y la resurrección dentro de la Torá oral, dentro del pueblo de Israel, es una característica del profeta Yonah, que nace de los huesos secos, según la tradición. Pero esos huesos secos, que es Efraín, por eso se le llama, por eso dice la tradición que Yonah es Mashiach ben Yosef, que está relacionado con la casa de José, con la casa de Efraín. Mateo 12:39 dice: él respondiendo les dijo: una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Yonah. ¿Cuál es esa señal? ¿Es solo que pasó 3 días y 3 noches en la panza del pez? No.
muerte y resurrección. No fue sino que hasta que la madre vio a su hijo vivo otra vez, que dijo, ciertamente la palabra de Yahweh está en tu boca y tú eres un profeta de Yahweh. Hasta que vio la vida, hasta que vio que la muerte había sido superada. La profundidad que tienen las palabras del Mashiach cuando dice que la señal de Yoná le será dada a esa generación. Una señal de resurrección, una señal de vencer la muerte, una señal de la unión de las dos varas, una señal de unir el cuerpo con el alma, una señal de vida, que es lo que daría testimonio de que su majestad Yeshua era el Mashiach ben Yosef. ¿Alguna pregunta? Hay un montón, pero no sabemos cuáles son. Queda mucho que pensar. El asunto es que lo interesante de todo esto es lo predominante que tienen en Mashiach ben Yosef el reino del norte. Su majestad Yeshua, según la narrativa del Nuevo Testamento, geográficamente su vida se desarrolló y su ministerio se desarrolló en el norte: Galilea, Nazaret, Capernaum, son ciudades del norte. Él solo bajaba al sur a Judá para las fiestas y volvía a subir. Murió y al resucitar le dijo a las mujeres que lo vieron, díganle a los discípulos que nos vemos en Galilea. Al norte otra vez, o sea, solo resucitó y se fue. Al norte, pan, Mashiach ben Yosef, cuerpo, materia, Efraín, 10 tribus. Solo con la samaritana habló, además se resistió de alguna manera. De alguna manera, ¿por qué? Pero también es porque los samaritanos, recuérdense que tenían poblado el reino del norte. ¿Ya? O sea, todo eso tiene que ver. ¿Por qué el libro de Yoná se lee en Yom Kippur, el día 10 del año? Las 10 tribus, Efraín, todo está ahí. Solo imagínense, ¿será porque en nosotros está la función o el efecto del Mashiach ben Yosef y ben David? ¿Será que por eso es que dentro de nuestra espiritualidad y dentro de nuestra doctrina y dentro de nuestra religión, dentro de nuestra cultura, Judá tiene un lugar especial? ¿Hemos comprendido su función con amor? ¿Me explico? Porque Mashiach ben David es Judá. Por eso que nosotros logramos ver esa armonía, sin verlos con idolatría y sin verlos con un antisemitismo. ¿Por qué? Porque las dos varas dentro de nuestro corazón ya se han unido. Y esa unión ha afectado nuestro estado mental, emocional y de acción. Como le preguntaron a Meu, ¿verdad, Meu? Uno de Judá, con Ari, le preguntaron, ¿y ustedes qué quieren? Solo su amistad. Es lo único que queremos. Porque dentro de nosotros ya dos varas ya se unieron. Porque para los que esperan a Mashiach ben David, eso ya es una realidad dentro de nuestro corazón. Eso fue lo que nos hizo llamar al Mesías su majestad Yeshua y comenzar a reconocerlo como rey de Israel, porque él ya fue ungido, ya es, pero está en potencia en nuestros corazones, y es nuestras vidas las que van a plasmar ese reino en la materialidad en este mundo.
pero en nuestro interior ya es una realidad. Sí, amén. Una gestación, se podría decir, Sí, ¿verdad? sí, como un embrión, como un feto que está creciendo en un útero y ya está dentro, como una madre que ya lo siente, le pone nombre, le habla. Así, precisamente, buena alegoría tomaste, es el espíritu del Mashiach ben David en nosotros. Pero no lo habíamos reconocido hasta ahora. No nos habíamos dado cuenta que estamos embarazados y que una nueva luz está dentro de nosotros. Ahora ya tenemos la prueba y ya estamos bien embarazados, y por eso eran los mareos, y por eso era la falta de apetito, y por eso ya, entonces comenzamos a comprender muchas cosas que traíamos de antes y no comprendíamos el por qué. Ahora ya sabemos por qué. Ya el Eterno nos mostró lo que está dentro de nosotros. Parecieran dos Mashiach, pero son uno. Es tanto de lo que pasaríamos hablando aquí, y que cada vez que platicamos bajaría más, y por eso es bueno platicarlo y hablarlo y juntarnos y seguir platicándolo, porque entre más lo platica, más baja. Nos vemos la próxima semana. Ya la próxima creo que ya comenzamos a ver el libro.